Bienvenidos al rincón de Paracelso. Soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes ejercicios de la primera ley de la termodinámica. En la descripción podrán encontrar los distintos temas que abordaremos en la presentación, así como los ejercicios resueltos. En la primera ley de la termodinámica tenemos que la energía interna es igual al calor más el trabajo, o dicho de otra forma, el cambio en la energía interna es igual al cambio del calor más el cambio en el trabajo. U es para la energía interna, Q para el calor y W para el trabajo. Entonces podemos definir la energía interna con base en el calor y en el trabajo. La U, la energía interna, solo depende del estado inicial y final, pero no del camino que lleva el proceso. Sin en cambio, el calor y el trabajo sí dependen del proceso. Cuando nosotros tengamos signos positivos, ya sea para el calor o el trabajo, es que se están aplicando sobre el sistema. Mientras que si encontramos signos negativos para el calor y el trabajo, es que el sistema está proporcionando dicho calor o dicho trabajo. Tenemos dos caminos para calcular el trabajo. Procesos irreversibles, que vamos a ver que tienen procesos a presión constante, o procesos reversibles donde la presión cambia con el volumen. Tendremos entonces dos tipos de trabajo, uno reversible y el otro irreversible. Por otra parte, la entalpía se define como la energía interna más el producto de la presión por el volumen, donde P es presión y V es el volumen. También nosotros podemos ver que para la primera ley de la termodinámica podemos calcular el calor si es a volumen constante o el calor si es a presión constante. Si la presión es constante, veremos abajo a la derecha de la letra Q una P, y si es volumen constante, veremos abajo a la derecha de la letra Q una V. Y estos valores están relacionados con la capacidad calorífica a volumen constante o la capacidad calorífica a presión constante, y veremos que dependiendo si son constantes las capacidades caloríficas o no lo son dos caminos distintos para su cálculo. E importante decir que para sólidos y líquidos la capacidad calorífica a presión constante y la capacidad calorífica a volumen constante son iguales. Por lo tanto, los cambios de energía térmica de la Q o del calor pueden ser divididos en cambios isotermales involucrando entalpía, dH, y cambios no isotermales, donde puede haber cambio en la temperatura y la energía cinética, por lo que usamos capacidad calorífica, que es la letra C. El cambio en la energía interna bajo condiciones de volumen constante no involucra trabajo, y al no involucrar trabajo, por lo tanto, la energía interna solo depende del calor a volumen constante. Si nosotros tenemos condiciones de presión constante, entonces podemos usar el calor a presión constante. Y para gases que sufren el mismo cambio en la temperatura, tanto la entalpía como la energía interna no serán iguales a cada uno, ya que sus capacidades caloríficas van a ser distintas. Si tenemos un ejercicio que nos dice que un mol de argón gas inicialmente a 20 grados centígrados y 1000 kilopascales sufre una transformación en dos pasos, para cada paso de la transformación calcule presión, calor, trabajo y energía interna. Entonces tenemos que el primer paso, el gas es expandido isotérmicamente y reversiblemente hasta que el volumen sea el doble. Entonces podemos asumir que tanto la temperatura y la masa son constantes y recurrimos a la ley de Boyle, donde la presión 1 multiplicada por el volumen 1 es igual a la presión 2 multiplicada por el volumen 2. De tal forma que al despejar la presión 2 tenemos que es igual a presión 1 por volumen 1 todo dividido entre el volumen 2. Al sustituir los valores tenemos 1000 kilopascales por 1 dividido entre 2 y esto es igual a 500 kilopascales de presión. Como tenemos un proceso isotérmico, el cambio en el trabajo es igual a menos el cambio en el calor, y el trabajo reversible en este caso sería igual a menos nRT multiplicado por logaritmo de volumen 2 entre volumen 1. N son los moles, R es la constante de los gases, T es la temperatura. Al sustituir los valores tenemos menos 1 mol por 8.314 Joule entre Kelvin por mol por 293 Kelvin por logaritmo de 2. Ese logaritmo de 2 es porque el volumen está al doble y el 293 sale porque 20 grados centígrados son 293 Kelvin. Al hacer las operaciones encontramos que tenemos un valor de
menos 1689 joules. Dado que tanto el trabajo como el calor reversible tienen signos contrarios, al sumarlos para obtener la energía interna nos daría un valor de 0. En el siguiente paso, la temperatura del gas es elevada a 80 grados centígrados a un volumen constante. Entonces aquí podemos usar la relación de que la presión 3 entre el volumen 3 es igual a la presión 2 entre el volumen 2. Al despejar la presión 3 tendríamos que es igual a la presión 2 por la temperatura 3 dividido entre la temperatura 2, y esto es igual a 500 kilopascales multiplicado por 353 Kelvin entre 293 Kelvin para obtener un valor de 602 kilopascales. Ya que no hay cambio en el volumen, entonces no habrá trabajo. Si asumimos que la capacidad calorífica a volumen constante se mantiene de la temperatura 1 a la temperatura 2, podemos calcular el calor como moles por la capacidad calorífica a volumen constante por el cambio en la temperatura. Entonces tendríamos un mol por 12.472 joule entre Kelvin por mol, que sería el valor de la capacidad calorífica a volumen constante para el argón que se puede obtener de tablas. Todo lo multiplicamos por 353 Kelvin menos 293 Kelvin, y esto es igual a 748 joules. Entonces, como la energía interna es igual al trabajo más el calor, obtendríamos que el trabajo es 0 más 748 joules que fueron de calor, nos da un valor de 748 joules para la energía interna. 2 moles de un gas ideal son expandidos isotérmicamente e irreversiblemente de 20 litros a 30 litros. Contra una presión externa constante. El trabajo total para el proceso es de menos 5065.8 joules. Determina la presión externa en atmósferas presentes durante la expansión. Calcule la energía interna, la entalpía y el calor para el proceso. Si el sistema está en el equilibrio al final de la expansión, ¿cuál es la temperatura del sistema en ese punto? Entonces, en este problema donde podemos calcular la presión, la energía interna, la entalpía y la temperatura, comenzamos con una expansión isotérmica, donde la presión es constante y es un proceso irreversible, de 20 a 30 litros, y nos están diciendo que el trabajo del proceso total es de menos 5065.8 joules. Como el trabajo es irreversible, esto va a ser igual a menos la presión multiplicada por el volumen 2 menos el volumen 1. Como yo quiero la presión, la despejo de tal manera que tengo menos el trabajo irreversible entre volumen 2 menos volumen 1, que sería igual a menos 5065.8 joules entre 30 litros menos 20 litros, y esto me va a dar un valor de 506.58 joules por litro. Tomo un factor de conversión y voy a obtener que tengo 5 atmósferas. Dado que tengo un proceso isotérmico, el calor irreversible debe ser igual a menos el trabajo irreversible. Por lo tanto, el calor es de 5065.8 joules. Y para obtener la entalpía puedo usar la ecuación donde la energía interna más Nr por la diferencia de temperatura nos proporciona la entalpía. Dado que el proceso es isotérmico, no hay cambio en la temperatura, por lo tanto la energía interna y la entalpía, como el cambio en la temperatura, es 0. Y la temperatura final que busco es T2 es igual a P2 por V2 entre N por R. P presión, V volumen, N moles y R constante de los gases. Sustituyo los valores: 5 atmósferas por 30 litros entre 2 moles por 0.08206 litro por atmósfera entre Kelvin por mol, y obtengo un valor de temperatura final de 914 Kelvin. Si tenemos que calcular energía interna y entalpía para este problema, tendremos lo siguiente. Suponga que empieza con 2 moles de oxígeno a 273 Kelvin con un volumen de 11.35 decímetros cúbicos, es decir, 11.35 litros. ¿Cuál sería la energía interna si la temperatura del gas fuera incrementada a 373 Kelvin reversiblemente y bajo condiciones de volumen constante? B. ¿Cuál sería el cambio de la entalpía si la temperatura fuera incrementada a 373 Kelvin reversiblemente y bajo condiciones de presión constante, 1 atmósfera? Si tenemos condiciones de volumen constante, el cambio de la energía interna es igual
al calor a volumen constante, y esto es igual a los moles por la capacidad calorífica a volumen constante por el cambio en la temperatura. Alternativamente, yo tendría que la capacidad calorífica a presión constante menos R me da el valor de la capacidad calorífica a volumen constante. Entonces sustituyo los valores, esto los puedo obtener en tablas para el oxígeno: 29.96 joules entre Kelvin por mol menos 8.314 joules entre Kelvin por mol. Esto es igual a 21.65 joules entre Kelvin por mol. Ahora, ya que tengo el valor de la capacidad calorífica a volumen constante, ya puedo sustituir y tendría que el cambio en la energía interna, que es igual al calor a volumen constante, a su vez es igual a 2 moles por 21.65 joules entre Kelvin por mol por 373 menos 273 Kelvin, y me da un valor de 4329 joules. Para la entalpía va a ser igual al calor a presión constante, y esto es igual a los moles por la capacidad calorífica a presión constante por la diferencia de temperatura, lo cual nos da una sustitución de 2 moles por 29.96 joules entre Kelvin por mol por 373 menos 273 Kelvin, y nos da un valor de 5992 joules para el cambio en la entalpía. Aquí es importante notar que la energía interna y la entalpía no tienen el mismo valor, ya que los procesos son distintos. Uno es a volumen constante y el otro es a presión constante. Si calculamos la capacidad calorífica a presión constante y la capacidad calorífica a volumen constante, podríamos tener que cuando 229 joules de energía son suministrados como calor a 3 moles de un gas ideal a presión constante, la temperatura incrementa por 2.55 Kelvin. El inciso A nos pide calcular la capacidad calorífica a presión constante y el inciso B nos pide calcular la capacidad calorífica a volumen constante. Tendremos que la capacidad calorífica a presión constante es igual al cambio de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante, y esto es igual al calor a presión constante entre el número de moles por el cambio en la temperatura. Entonces obtendríamos que hay 229 joules entre 3 moles por 2.55 Kelvin, y esto nos da un valor de 29.93 joules entre Kelvin por mol. Como la capacidad calorífica a volumen constante es igual a la capacidad calorífica a presión constante menos R, simplemente restamos valores: 29.93 menos 8.314 joules entre Kelvin por mol para obtener un valor de capacidad calorífica a volumen constante de 21.62 joules por Kelvin por mol. Los procesos adiabáticos son comunes estudiarlos en termodinámica, e igualmente tendremos dos caminos: para proceso reversible y otro para el proceso irreversible. En un proceso adiabático, el cambio en la energía interna es igual al cambio en el trabajo. Y algo interesante es que el gas, cuando se enfríe en un proceso adiabático, será cuando se expanda, y que el gas se calienta cuando se comprime. Es decir, cuando se expande el gas en un proceso adiabático hay una temperatura menor, y cuando el volumen es menor la temperatura aumenta para un proceso adiabático. Entonces, en los procesos adiabáticos no se suministra calor a los alrededores, y esto lleva a que los procesos adiabáticos no puedan ser isotérmicos, lo cual va a impactar en la cantidad de trabajo que es perdido o ganado por un sistema gaseoso para un cambio de volumen dado. Igualmente, algo que aparece en los procesos adiabáticos es el coeficiente de Joule-Thomson, que es el cambio en la temperatura con respecto al cambio en la presión, todo a entalpía constante. Este coeficiente de Joule-Thomson nos ayuda a comprender ciertos fenómenos físicos. Por ejemplo, para gases ideales este coeficiente es de 0 y no hay cambio del comportamiento esperado para un gas. Pero si el gas está debajo de su temperatura de inversión de Joule-Thomson, el coeficiente sería positivo y el cambio esperado sería de enfriamiento al expandir. Mientras que si el valor fuera negativo para el coeficiente de Joule-Thomson, veríamos que aparece calentamiento al contraer el gas. Si nos dicen que cuál será la temperatura final si 2 moles de nitrógeno inicialmente a 30 grados centígrados fueron comprimidos de 6 a 2 litros, A, adiabáticamente e irreversible a una presión constante de una atmósfera, B, adiabáticamente irreversiblemente, y C, comparar la cantidad requerida para A y B. Si nosotros tenemos un sistema que es irreversible y adiabático, el cambio en la energía interna es igual a menos el cambio del trabajo.
podemos aplicar las ecuaciones de que los moles por la capacidad calorífica volumen constante por la diferencia de temperaturas es igual a menos la presión por el volumen final menos el volumen inicial, y despejando la diferencia de temperaturas, que sería delta T, tendría menos P por V2 menos V1 entre N por CB, y al sustituir sería que el cambio en la temperatura es igual a menos 1 atmósfera por 6 menos 2 litros entre 2 moles por 20.811 joules entre mol por 101.3 joules entre 1 litro por atmósfera, para que todo quede en Kelvin, 9.74 Kelvin. La diferencia de temperaturas entonces es 9.74 Kelvin, y al despejar la temperatura 2 simplemente tengo que sumar 303.15 Kelvin, que es la temperatura de 30 grados centígrados, más 9.74 Kelvin para obtener un valor de 312.9 Kelvin. En el caso de que el proceso fuese reversible y adiabático, seguimos teniendo el caso de que la energía interna es igual a menos el cambio en el trabajo, pero las ecuaciones en el sentido reversible son diferentes, donde yo voy a tener que el logaritmo de la temperatura final entre la temperatura inicial es igual a menos R entre CB, que es la capacidad calorífica volumen constante, por el logaritmo de volumen final entre volumen inicial. Al sustituir tengo menos 8.314 Joule entre Kelvin por mol entre 20.81 Joule entre Kelvin por mol por logaritmo de 2 entre 6, y esto me da un valor de más 0.439. Para poder despejar la temperatura 2, primero tengo que elevar a la E tanto el logaritmo como la respuesta, y obtendría que temperatura 2 entre temperatura 1 es igual a 1.55. Este 1.55 multiplica a la temperatura inicial para que yo obtenga un valor de 470 aproximadamente en Kelvin. Si yo comparo las respuestas, aunque es un proceso adiabático y ambos deberían de tener la misma ecuación para el trabajo, al haber una diferencia entre temperaturas, entonces tendremos cálculos de trabajo diferentes en el sentido de el valor final. El trabajo adiabático puede calcularse como los moles por la capacidad calorífica volumen constante por la diferencia de temperatura, y esto sería igual a 2 moles por 20.811 Joule entre Kelvin por mol, y en el caso primero tendría multiplicado todo por 9.74 Kelvin y el de abajo multiplicado por 167 Kelvin. El primero sería 405 joules para un proceso adiabático irreversible, mientras que para un proceso adiabático reversible tendría una cantidad de 6.951 joules. Podemos notar cómo el cambio de la temperatura impacta fuertemente en el trabajo, a la vez que las temperaturas han sido influenciadas, ya fuera porque tuvimos un proceso reversible o irreversible. Si nos dicen que una muestra de 3 moles de un gas ideal a 200 Kelvin y 2 atmósferas es comprimido reversiblemente y adiabáticamente hasta que la temperatura se incrementa a 250 Kelvin, dado que la capacidad calorífica volumen constante es igual a 27.5 joules entre Kelvin por mol, para el gas nos piden calcular el calor, el trabajo, el cambio en la energía interna, el volumen final del gas, la presión final del gas y la entalpía para el proceso. Como es un proceso adiabático, la Q va a valer 0 porque no hay transferencia de calor. El trabajo adiabático es igual a los moles por CB por el cambio en la temperatura, y esto sería 3 moles por 27.5 Joule entre mol por Kelvin por 250 menos 200 Kelvin, y esto da un valor de 4125 joules. Y ahora, para calcular el cambio en la energía interna, sumamos el calor más el trabajo. Dado que no hay calor, tendríamos que la energía interna es igual al trabajo y sería de 4125 joules. Para calcular el volumen final del gas, ocupamos la ecuación de los gases ideales, donde el volumen 1 es igual a nRT entre P. Y entonces sería 3 moles por 0.08206 litro por atmósfera entre Kelvin por mol por 200 Kelvin entre 2 atmósferas, y esto nos da un valor de 24.62 litros para el volumen inicial. Ahora necesitamos buscar el volumen final. Para eso podemos decir que el logaritmo del volumen final entre el volumen inicial es igual a menos CB entre R, logaritmo de temperatura 2 entre temperatura 1, y esto es igual al sustituir a menos 27.5 joules entre mol por Kelvin entre 8.314 Joule entre mol por Kelvin multiplicado por el logaritmo de 250 Kelvin
entre 200 Kelvin para un valor de menos 0.738. El volumen final entonces va a ser E elevado a la menos 0.738 LV a la E para eliminar el logaritmo que estaba al inicio. Lo que salga de este E elevado a la menos 0.738 por el valor del volumen 1, que era de 24.62 litros, me va a dar igual a 11.8 litros. El volumen final es menor al inicial y esto es correcto ya que hay compresión. Para el cálculo de la presión final tendríamos que la presión 2 es igual a los moles por la constante de los gases por la temperatura final entre el volumen final. Ya sabemos que el volumen final es de 11.8 litros, tenemos 3 moles, la constante de los gases es de 0.08206 litro por atmósfera entre Kelvin por mol y la temperatura es de 250 Kelvin, lo cual proporciona un valor de 5.23 atmósferas. Y finalmente, para encontrar el cambio en la entalpía tendría que la energía interna más N por R por la diferencia de temperatura me otorga el valor de la entalpía. Entonces la energía interna era de 4125 joules y le sumo lo que obtenga de 3 moles por 8.314 joules entre mol por Kelvin por 50 Kelvin para un valor de entalpía de 5372 joules. La calorimetría es ocupada para obtener valores, por ejemplo, como la entalpía de combustión o la energía interna, el cambio en la energía interna de combustión. Todo inicia y se define al tener dos partes para nuestro proceso, que va a ser adiabático, donde el calor perdido debe ser igual al calor ganado en alguna parte, en dos partes de nuestro sistema. Si lo hacemos a volumen constante vamos a tener el uso de bombas calorimétricas y si lo hacemos a presión constante vamos a tener el uso de calorímetros de tasa de poliestireno. Veamos un ejercicio donde se nos pide el cálculo de el cambio en la entalpía de combustión y el cambio en la energía interna de combustión. Una muestra de un líquido orgánico pesa 0.700 gramos, fue quemado en una bomba calorimétrica, para la que la capacidad calorífica del calorímetro es 2753 Joule entre Kelvin y 0.992 kilogramos de agua líquida puesto en el calorímetro. El cambio de temperatura observado fue de 25 grados centígrados a 28.11 grados centígrados. Nos piden calcular el cambio en la energía interna por gramo para la combustión y también si el líquido fuera propanona, CH3COCH3 determine la entalpía de combustión por mol de propanona de cambio en la energía interna y finalmente por qué necesitamos saber la identidad del líquido para contestar B pero no el inciso A. Entonces para calcular la energía interna yo tengo que la capacidad calorífica del calorímetro multiplicada por el cambio en la temperatura más la capacidad calorífica del agua por la masa del agua por el cambio en la temperatura entre masa de la muestra me da el valor del cambio en la energía interna. Al sustituir los diferentes valores, la capacidad calorífica 2.753 kJ entre Kelvin por 3.11 Kelvin, que es la diferencia en temperaturas, más 4.184 kJ entre Kelvin por kilogramo, que es la capacidad calorífica del agua, multiplicado por la masa del agua, que es 0.9892 kilogramos, por el cambio en temperatura, que es de 3.11 Kelvin, todo lo divido entre la masa de líquido orgánico, que era de 0.700 gramos, lo cual da finalmente un valor de menos 30.6 kJ entre gramo. Y para calcular el cambio en la entalpía, tendría que la propanona más 4 moles de oxígeno va a producir 3 moles de dióxido de carbono más 3 moles de agua. El cambio de moles es de menos 1 porque quito 5 moles de los reactivos menos 6 moles de los productos. La fórmula que nos lleva a encontrar el cambio en la entalpía de combustión es igual a el cambio de la energía interna de combustión más el cambio de los moles por R por T, lo cual al sustituir tenemos menos 30.6 kJ entre 1 gramo por 58 gramos entre 1 mol, más menos 1 por 8.314 Joule entre mol por Kelvin por 298 Kelvin, lo cual nos da un valor para la entalpía de combustión de menos 1778 kJ por mol. Y para contestar finalmente el inciso C, se necesita saber la identidad del líquido para conocer el cambio en moles, así como su masa molar para resolver
la entalpía de combustión. La ley de Hess es importante porque para una reacción general donde tenemos A más B produce C más D, A, B, C, D mayúscula son las diferentes sustancias y A, B, C, D minúscula son los coeficientes. Yo puedo saber que la entalpía de reacción es igual a el coeficiente que tenga de la entalpía de formación estándar de C más el coeficiente de D multiplicado por la entalpía de formación estándar de D menos A por la entalpía de formación estándar de A más B multiplicado por la entalpía estándar de formación de B. La entalpía mide los cambios de energía cuando las interacciones o los átomos enlazados cambian en las reacciones u otros procesos. Y un método para determinar esta entalpía de una reacción es usar la llamada ley de Hess, que compara los estados inicial y final usando las entalpías estándar de formación de las sustancias, como puede verse en la ecuación. También es posible determinar la entalpía estándar de formación de un valor medido para una reacción conocida involucrando a la sustancia al desarreglar la ley de Hess, y es lo que veremos a continuación. El hidrocarburo líquido hexadecano C16H34 tiene un calor de combustión igual a menos 10.700 kJ por mol a 298.15 Kelvin y un bar, dado los productos de la reacción de combustión son agua y dióxido de carbono. La entalpía de formación estándar para el hexadecano 616H34 debe tenerse en kilojoules por mol, lo vamos a calcular. El inciso B nos pide que la energía interna de combustión para el hexadecano 616H34 la necesitan a 298.15 Kelvin y un bar, y finalmente nos piden comparar al hexadecano con una grasa promedio que tiene un valor de 9 kilocalorías por gramo. Entonces, usando la ley de Hess para la combustión, lo primero necesitamos nuestra ecuación química balanceada. Entonces, un mol del hexadecano más 24.5 moles de oxígeno nos generan 16 moles de dióxido de carbono más 17 moles de agua. Como estoy buscando la entalpía de formación para el hexadecano, yo puedo rearreglar la ecuación de la ley de Hess de tal manera que la entalpía de reacción más A multiplicado por la entalpía de formación de A más B multiplicado por la entalpía de formación de B estándar menos D multiplicado por la entalpía de formación estándar de D entre los moles de C me tienen que dar el valor. Después de hacer las operaciones y las sustituciones, yo tendría que más 10.700 kJ entre mol más 16 por menos 393.5 kJ entre mol. Este valor es el de la entalpía de formación para el dióxido de carbono. Más 17 moles por menos 285.8 kJ entre mol. Este es el valor de la entalpía de formación para el agua. Menos 24.5 moles por 0 kJ por mol. Este 0 sale porque la entalpía de formación para el oxígeno es de 0. Todo lo divido entre un mol del hexadecano y obtendré que esto da un valor de menos 455 kJ. Siguiendo con esta parte, yo obtendría que el cambio en moles para la ecuación sería de menos 7.5, ya que a la izquierda tengo 25.5 moles para reactivos menos 33 moles de los productos. Sabemos que el cambio de la energía de combustión es igual a la entalpía de combustión más el cambio en los moles por R por T, y esto es igual a menos 10.700 kJ más menos 7.5 mol por 8.314 Joule entre Kelvin por mol por 298 Kelvin. Y ya podríamos obtener el cambio en la energía interna de combustión. Así ya podríamos obtener el valor de la energía interna de combustión, que sería de menos 10.721 kJ entre mol, pero como queremos unidades de kilojoules entre gramo, usamos un factor de conversión donde 226 gramos es un mol de hexadecano y nos da que es de menos 47.4 kilojoules entre gramo. Al comparar finalmente si tiene un contenido energético mayor el hexadecano que una grasa promedio, tendríamos que menos 47.4 kilojoules es un gramo de hexadecano, lo multiplico por una kilocaloría entre 4.184 kilojoules para transformarlo y obtendré que me da el hexadecano 11.3 kilocalorías por gramo, lo que lo hace
más energético tener un valor calórico más alto que una grasa promedio. Existen métodos indirectos para la determinación de la entalpía, donde podemos calcular una entalpía desconocida al calcular todo como una serie de cambios paso a paso, donde la entalpía y la energía interna, al ser funciones de estado, no dependen del camino, solo de los estados iniciales y finales. Para hacerlo puedo hacer adición paso a paso de reacciones conocidas, por ejemplo A por la reacción 1 más B por la reacción 2 más C por la reacción 3, donde cada ABC que multiplica a las diferentes entalpías, de tal manera que al sumar todas las entalpías pueda obtener el valor de la entalpía para una reacción en particular. Entonces esto es un modo indirecto y es esencialmente lo que se hace para la ley de Hess. Debemos tener en cuenta que nuestras ecuaciones químicas deben estar balanceadas y que nos debemos enfocar a nuestra sustancia única, a la que queremos producir. Para tener las sustancias en el lado correcto de la flecha de reacción, a veces vamos a tener que cambiar el sentido de la reacción, lo que provoca un cambio de signo en la entalpía. Además, posiblemente vayamos a tener que multiplicar la reacción o dividir por números enteros para hacer coincidir los distintos coeficientes y llegar a nuestra reacción total final. Si tenemos que la molécula del radical OH es llamada la molécula detergente de la atmósfera, ya que reacciona con varios hidrocarburos u otras moléculas que entran para oxidarlos en formas que pueden ser removidas de la atmósfera. El OH está presente en muy bajas concentraciones en cualquier momento en la atmósfera, así que la termodinámica de su producción es difícil de medir directamente, por lo que aquí será de gran ayuda aplicar la ley de Hess. Entonces, estamos interesados en la ecuación química de que el agua gaseosa produce el radical hidrógeno en gas más el radical OH en gas. Tenemos 4 reacciones. La primera nos dice que medio mol de hidrógeno más medio mol de oxígeno nos producen un mol del radical OH con una entalpía de 38.95 kJ. Mientras que en la reacción 2 tenemos un mol de hidrógeno más un medio de mol oxígeno que nos produce un mol de agua con un valor de menos 241.8 kJ. En la reacción 3 tenemos que un mol de hidrógeno produce 2 moles de radical hidrógeno y la reacción 4 nos dice que el oxígeno produce 2 radicales oxígeno, 2 moles de radicales oxígeno con un valor de 498.3 kJ. Y en la reacción anterior el valor de la entalpía era de 496 kJ por mol. Entonces lo que me doy cuenta es que lo primero es invertir la ecuación donde se produce el agua. Al invertirlo tengo que cambiar el signo. Antes estaba menos, ahora más. Entonces ahora tengo más 241.8 kJ. Después me doy cuenta que necesito la ecuación de medio mol de hidrógeno más medio mol de oxígeno me produce el radical OH, porque el OH es uno de los productos que deseo. Y finalmente, para el hecho de que el hidrógeno producía 2 moles de radical hidrógeno, lo dividí entre 2 para que ya me den las cuentas correctas. ¿Por qué? Porque hay un mol de hidrógeno a la derecha y a la izquierda, sumando medio mol y medio mol tengo un mol. Esto se puede anular y hay medio mol de oxígeno a la izquierda, medio mol en una de las reacciones a la derecha, también puedo anularla. De tal manera que me he quedado con agua OH radical y H radical, que es la ecuación que yo quería al final, y al sumar todos los valores de la entalpía obtengo 528.75 kJ y de esta manera he obtenido el resultado correcto. La entalpía depende de la temperatura e igualmente si es una sustancia pura o una reacción química hay 2 formas de resolverlo. Esta dependencia de la temperatura de la entalpía es definida como la capacidad calorífica medida bajo presión constante. Y muchas veces estas capacidades caloríficas van a estar expresadas como polinomios. Por lo tanto, tenemos que poner atención si tenemos una sustancia pura o hay una reacción química para aplicar las diversas ecuaciones. Otras ecuaciones útiles son la ley de Kirchhoff y también la ecuación que nos permite calcular la capacidad calorífica a presión constante para una reacción, donde vamos a necesitar la capacidad de cada reactivo y cada producto. Si tenemos que la reacción de Haber
Bosch del nitrógeno más el hidrógeno que produce amoníaco es una forma importante para producir amoníaco, para los fertilizantes la reacción debe llevarse a cabo en el rango de temperaturas de 400 a 450 grados centígrados y a altas temperaturas, 200 atmósferas, para incrementar el rendimiento de la reacción. Si solo hay cambio en la temperatura, A, ¿cuál será el cambio en la entalpía para la reacción a 25 grados centígrados? B, estima el efecto de incrementar la temperatura de 425 grados centígrados en la reacción en la entalpía, asumiendo que todos los valores de capacidad calorífica a presión constante se mantienen de temperatura 1 a temperatura 2. Entonces lo primero que yo tengo que buscar es la entalpía de reacción a 25 grados centígrados, que son las estándares de formación. Tengo 2 moles multiplicado por la entalpía estándar de formación del amoníaco menos 1 mol multiplicado por la entalpía de formación del nitrógeno más 3 moles multiplicado por la entalpía de formación del hidrógeno. Entonces tengo nitrógeno e hidrógeno juntos y el amoníaco aparte. Entonces la entalpía de formación de reacción sería 2 moles por menos 46.11 kJ entre mol menos 1 mol por 0 más 3 moles por 0. Estos dos ceros es porque las entalpías de formación estándar tanto del nitrógeno como del hidrógeno son 0. Entonces me da un valor de menos 92.22 kJ. Y para calcular ahora sí la entalpía a 425 grados centígrados, me apoyo de las capacidades caloríficas, de tal manera que la entalpía de formación estándar a 425 grados centígrados es igual a la entalpía de formación estándar a 25 grados centígrados más 2 moles de la capacidad calorífica del amoníaco menos 1 mol por la capacidad calorífica del nitrógeno más 3 moles por la capacidad calorífica del hidrógeno multiplicado por la diferencia de temperatura. Esto es igual a menos 92.22 kJ más 2 moles por 33.06 Joule entre Kelvin por mol menos 1 mol por 29.13 Joule entre Kelvin por mol más 3 moles de 28 por 28.82 joules entre Kelvin por mol, todo por 400 Kelvin, dando un valor de menos 111.9 kJ. Todos los valores de las capacidades caloríficas a presión constante pueden ser consultados en tabla. Finalmente, si queremos aplicar la ley de Kirchhoff, tendríamos que la entalpía estándar de formación de agua a 298 Kelvin es de menos 241.82 kJ entre mol. Estime su valor a 100 grados centígrados dado los siguientes valores de las capacidades caloríficas molares a presión constante. Para el agua, 33.58 joules entre Kelvin por mol, el hidrógeno es igual a 28.84 Joule entre Kelvin por mol y el oxígeno es igual a 29.37 Joule entre Kelvin por mol. Asumamos que las capacidades caloríficas son independientes de la temperatura. Entonces podemos aplicar que la capacidad calorífica a presión constante de reacción va a ser igual a Cp estándar por 1 mol de agua menos Cp estándar por 1 mol de hidrógeno más Cp estándar por 1/2 del mol del oxígeno. Esto nos da una sustitución de 33.58 Joule entre mol por Kelvin por 1 mol de agua menos 28.82 Joule entre mol por Kelvin por 1 mol de hidrógeno más 29.38 Joule entre mol por Kelvin por 1 mol de oxígeno, y esto nos daría que la capacidad calorífica estándar de la reacción a presión constante es igual a menos 9.94 Joule entre Kelvin por mol. Esto nos lleva entonces a aplicar la ley de Kirchhoff, donde tenemos que la entalpía estándar de la reacción a temperatura 2 es igual a la entalpía de reacción a temperatura 1 más la capacidad calorífica estándar de la reacción multiplicado por la diferencia de temperaturas. Entonces obtendríamos que en la sustitución esto va a ser igual a menos 241.82 kJ entre mol más menos 9.94 Joule entre Kelvin por mol por la diferencia de temperatura, que es de 75 Kelvin, lo cual nos da un valor final para la entalpía estándar de reacción a la temperatura 2 de menos 242.6 kJ entre mol. La última ecuación usada para este problema es que 1 mol de hidrógeno más medio mol de oxígeno produce 1 mol de agua. Gracias por visitar el rincón de Paracelso. Si tienen dudas o preguntas, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta un próximo video. Hasta luego.